Bienvenidos a este nuevo espacio de conversación que organiza el Comité Colombiano del ACIER. Hoy hemos invitado a un aliado estratégico que hemos venido trabajando desde el año pasado, Electricité de France, con quienes hemos desarrollado algunas capacitaciones. Tenemos otras actividades este año con Electricité y el día de hoy nos van a dar una conferencia sobre aplicaciones de medición inteligente para la operación de red y de clientes. Le doy la bienvenida a todo el equipo de Electricité de France que nos acompañan desde París y a nuestro director ejecutivo, el ingeniero José Vicente Camargo. Les recomendamos a todos los participantes mantener sus micrófonos en silencio. Cuando tengan ustedes preguntas, les solicitamos formularlas por el chat y nuestro compañero Nelson las estará leyendo al finalizar la presentación. Sean todos ustedes muy bienvenidos y el doctor José Vicente tiene usted la palabra. Sí, ¿me están escuchando bien? Sí, muy bien, ingeniero. Siga, por favor. Bueno, ante todo, pues bienvenidos a todos y a todas que han atendido nuestra convocatoria para el día de hoy. Hemos querido presentarles a ustedes un tema de bastante actualidad y que también ha sido solicitado por muchos de los que han participado en nuestros anteriores programas de medición inteligente, de aplicación de medición inteligente, y que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones Smart basadas en los datos precisamente de AMI para optimizar la operación de red y de la gestión de los clientes. Entonces es un tema muy importante porque aparte de lo que tiene que ver con la implementación de un proyecto AMI en nuestras empresas, es muy importante cómo se utiliza óptimamente la información, que es bastante grande. La información, según ahora nos van a presentar, es del orden de 3.000 millones de datos al día, por ejemplo, en el proyecto Linky. Entonces es muy importante saber manejar esa información para mejorar la gestión tanto del operador de red como de las mismas empresas y los mismos clientes. Entonces es demasiado importante este tema que vamos a presentar. Entonces, ante todo, también muchas gracias a Marc Casanovas, quien ha sido el líder desde Electricité de France en esta alianza estratégica que hemos hecho con el COSIER para desarrollar diferentes temáticas, lo mismo que Fabien Nilsson. Y hoy nos van a acompañar dos expertos en estos temas, que precisamente va a ser Victoria Tan y Antoine Troubois, espero que haya pronunciado bien. Entonces, para ser, digamos, cumplidos con nuestros horarios, le damos la palabra a Fabien Nilsson, que nos va a hacer una introducción rápidamente sobre esta temática y posteriormente paso a leer las hojas de vida de nuestros dos expositores. Dale, Fabián. Muy bien, pues el tema de hoy es pues el desarrollo de aplicaciones basado en datos de medición inteligente para optimizar la operación de red de la gestión y la gestión de los clientes. Entonces, voy a empezar haciendo una pequeña introducción sobre el grupo EDF, donde nosotros formamos parte de la distribución, del departamento de distribución de EDF. Entonces, ubicar un poco el contexto y luego hablar del despliegue nuestro de medición inteligente y de todas las etapas que hemos trabajado para llegar hoy con un despliegue de casi 30 millones de medidores inteligentes en Francia. Entonces, si podemos ir al primer slide. Creo que quiere presentar a los expositores primero y luego lanzamos la presentación, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, nos acompañan Victoria Tan. Victoria es jefe de proyecto de innovación para el Departamento Internacional de Enedis. Enedis es la empresa de distribución de Electricité de France. Actualmente desarrolla y experimenta nuevos servicios basados en la experiencia adquirida por Enedis sobre nuevos temas como la gestión de datos para una distribuidora, movilidad eléctrica y temas transversales como microredes y smart cities.
Antes de trabajar para el Departamento Internacional de Enedis, Victoria participó en la construcción de servicios innovadores para ayudar y facilitar los proyectos de transición energética de las autoridades locales en Francia. Formó más de 100 empleados y gerentes sobre estos nuevos servicios. O sea, tiene gran práctica en lo que es la transmisión de la información, del conocimiento. También siguió la implantación de 10 proyectos pilotos y las negociaciones de contratos de concesión entre la distribuidora y las colectividades, o sea, los clientes. Victoria organizó también la implementación de la estrategia cliente en 3 unidades de negocios que hoy forman parte de los procesos de Enedis. Tiene 8 años de experiencia en el sector energético, en la comercializadora de EDF y la distribuidora Enedis, donde gestionó proyectos tanto operacionales como estratégicos. Tiene una maestría en Economía y Gestión en la Escuela de Negocios Ketch de Francia, con una especialización en los proyectos de desarrollo sostenible. Victoria, bienvenida. Ahora nuestro segundo expositor, conferencista, experto, Antoine Trobois, licenciado en Ingeniería de Sistemas Eléctricos. Antoine comenzó su carrera como asistente de gestión de proyectos para un proyecto EPC de 2 centrales hidroeléctricas en Marruecos. Tras 2 años de consultoría para varios clientes del sector energético, se incorporó al operador de sistemas de distribución francés Enedis en el 2013. Ha estado a cargo de la puesta en marcha de funciones para la red inteligente en el proyecto de medidores inteligentes Linky y desde el 2015 ha estado gestionando varios proyectos innovadores como la subestación inteligente, la gestión de nuevos sistemas de instrumentación y control y las nuevas herramientas para los estudios de la red. En el 2017, su función cambió a jefe de proyectos de redes inteligentes en Electricité de France International Networks, una filial a 100% del grupo EDF comprometida con las actividades de redes internacionales. En el 2020 se reintegra la división internacional del DCO francés, Enedis, o sea, el operador de sistema, para desarrollar nuevos servicios de Smart Grids para clientes y socios internacionales. Entonces, bienvenido también, Antoine. Sigue, por favor, ahora Marc y Fabián, por favor. Bien, gracias, José Vicente, por la introducción y la presentación. Voy a compartir la pantalla. Perdón, mientras comparte la pantalla, en estos temas que estamos tratando, queremos que la participación de todos nuestros participantes sea muy activa. Entonces van haciendo sus preguntas en el chat que nosotros los vamos organizando para que al final de la presentación puedan ser respuesta. Vamos a tener aproximadamente una media hora para resolver preguntas. Así que, por favor, vayan escribiéndolas. ¿Ok? Gracias. Buenos días a todos, Fabián Nilsson otra vez, soy director de Américas para EDF International Networks. Con esta lámina quiero introducir al grupo EDF. El grupo EDF es una empresa integrada en electricidad que trabaja sobre temas de generación, de transmisión, de distribución y de comercialización, puesto que en Francia el mercado de electricidad está deregulado, así que tenemos competencia. Nosotros hoy en día hablamos de la distribución, de la parte de distribución del grupo EDF. La filial que se dedica a estos temas en Francia se llama Enedis. Enedis tiene 35 millones de clientes en Francia, o sea, casi 100% del mercado francés, y tiene 40.000 empleados y gestionamos 1,4 millones de kilómetros de redes de media y baja tensión. Hablando de la medición inteligente en Francia, pues tenemos que hablar de Europa, puesto que a principios de los años 2000
hubo una directiva de la Comunidad Europea obligando a las eléctricas a desplegar medición inteligente en sus territorios, ¿no? Y entonces nosotros como empresa empezamos a pensar, a organizar el proyecto de medición inteligente en 2006, o sea, hace 15 años, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando el tema haciendo pilotos que tomaron como 2-3 años entre 2009 y 2011. Y luego, a partir de esto, pues hacemos un retorno de experiencia, trabajamos el tema y organizamos un programa que se llamaba Linky, ¿ok? Para desplegar, pues, la medición inteligente en el sector residencial, pero también comercial e industrial. Lo que hicimos es elegir una tecnología PLC G3 para los 35 millones de clientes residenciales. Sin embargo, para los clientes comerciales e industriales, elegimos la tecnología punto a punto GSM, o sea, dos tecnologías diferentes, ¿no? En 2015 lanzamos el programa de despliegue de la medición inteligente y hoy en día, a principios de 2021, hemos llegado a 30 millones de medidores Linky desplegados en el territorio francés, o sea, casi más del 80%, y el 100% de los medidores punto a punto de los clientes industriales y comerciales. Bien, quería también darles unas cifras claves, pues como vimos en la precedente lámina, pues el despliegue de Linky se supone que va a tomar 6 años. El presupuesto era de más de 5 billones de euros, ¿ok? Para instalar 35 millones de medidores y 700.000 concentradores de datos, ¿ok? La vida útil en el business plan de Linky para todo el sistema es de 20 años, o sea que hemos tomado en cuenta pues una vida de todo el sistema AMI de 20 años. Pues, ¿dónde estamos? Pues, como lo dije antes, 30 millones de medidores ya instalados. Estamos con una tasa de teleoperaciones exitosas del 99%. Gestionamos 3.000 millones de datos cada día. Y tenemos una tasa de registro del 99%. Un punto interesante y estamos orgullosos de esto es que al final, pues con los 30 millones de medidores instalados, pues estamos bajo presupuesto. O sea que vamos a estar por debajo de 5 billones de euros en comparación con el presupuesto de 5,7. Bien. Quizás una palabra sobre la empresa EDF International Network. Pues nosotros somos la parte internacional de Enedis y lo que hacemos es promocionar el know-how y la experiencia de Enedis fuera de Francia y proponemos 3 tipos de servicio. Primero, consultoría. También proponemos gestión de proyectos. Cuando uno tiene un proyecto entero para trabajar, podemos apoyar. Y pues también otros servicios de más largo plazo como gestión delegada. Y operamos en todo el mundo. Tenemos operaciones en China, tenemos operaciones en India, en Asia, en Europa, por supuesto, en Sudamérica y Norteamérica. Bien. Solamente quiero comentarles pues, el sumario de la presentación de hoy. Empezaremos con la visión del grupo EDF sobre el nuevo rol para el operador del sistema, para la distribuidora y la eléctrica en general, y luego iremos a ver cómo se manejan los servicios digitales basados en los datos, los 3 billones de datos que cada día tenemos que gestionar. Y más específicamente, luego iremos a aplicaciones concretas,
servicios concretos para operación de redes y satisfacción del cliente con la operación de los datos. ¿Qué es lo que hacemos con todos esos datos? Y veremos unos servicios, unas soluciones que Enedis y el grupo EDF ha desarrollado para industrializar esta operación. O sea que lo que vamos a presentar hoy no son pilotos, no son experiencias, son soluciones, aplicaciones que ya están en el negocio, ya están en toda la empresa de Enedis en Francia. Luego hablaremos de los procesos para hacer este desarrollo de soluciones y al final hablaremos de unas referencias de Linky y otras referencias de medición inteligente a nivel internacional. Bien. Pues buenos días a todos. Ahora voy a detallar un poco más el nuevo rol para el operador de red que llamamos Smart. Si puedes pasar. Así que en verdad podemos decir que la transición energética transformó en profundidad la gestión de redes y que al rol inicial de gestionar eficazmente la red de distribución se sumó un nuevo rol que es la integración de los nuevos usos de la electricidad. En efecto, desde un sistema de distribución que llamamos vertical, es decir, que antes había fuentes de generación nuclear, térmica, hidráulica, que eran conectadas a la red de transmisión y que alimentaban los consumidores finales gracias a la red de distribución, era un sistema vertical, pero ahora, con el desarrollo de energías renovables distribuidas que están justamente conectadas a la red de distribución y también la integración de nuevos usos como el vehículo eléctrico, el almacenamiento, vemos que a nivel de la red de distribución la energía circula en dos direcciones y esto necesita una optimización de la red y una gestión un poco diferente de lo que estaba haciendo antes. Y lo que podemos decir es que en Francia en particular esta transición hasta un gestor de datos fue facilitada gracias a la reglamentación que puso unos incentivos para, por ejemplo, conectar con más rapidez las energías renovables, pero también decidió que el gestor de red será el gestor de datos también, y esto cambió realmente el rol que Enedis tuvo en Francia. Si puedes pasar el slide. Y pues entonces, este nuevo rol de gestión de datos, quiero decir que hay dos desafíos. Primero, tenemos que gestionar los datos para contestar a las necesidades del ecosistema que necesitan datos para optimizar sus proyectos, pero a la vez tenemos también que proteger estos datos y esto en Francia es un tema muy importante con la protección de la vida personal de los consumidores finales y esto es un tema muy importante, así que tenemos dos desafíos. Primero, gestionar estos datos, difusar, comunicar estos datos con el ecosistema y protegerlos. Así que podemos decir que en final ahora lo digital se ha convertido en la corriente principal porque realmente cambió la organización y los procesos del operador de red y de datos en Francia. Si puedes pasar el slide. Y pues como lo podéis ver, tenemos diferentes clientes, como por ejemplo las comercializadoras que necesitan datos como las curvas de carga, por ejemplo, para proponer tarifas adaptadas a los nuevos usos. También vemos el rol de gestor energético local, que es un nuevo rol y que tiene que optimizar la generación y el consumo a nivel local. También los ciudadanos quieren más transparencia y más implicación
en la gestión de su energía. Y, por supuesto, las comunidades locales, que en Francia son también propietarias de la red de distribución, necesitan más datos para la planificación energética a nivel de sus territorios. Bueno, lo que puedo decir aquí es que es fundamental que el gestor de red y de datos forma parte de este ecosistema, y en Francia diría que está reconocido como tal, con más de 400 proyectos que está acompañado la Enedis en Francia tras proyectos con las comunidades locales y empresas privadas. Bueno, ahora, después de introducción, si puedes pasar un poco, voy a hacer el vínculo entre este nuevo rol y justamente el uso de los datos del sistema de medición inteligente. En efecto, como lo he dicho un poco ya, diría que los datos del sistema de medición inteligente son imprescindibles para el desarrollo de servicios, tanto para la operación de la red como la gestión de servicios para los clientes. Y este rol de gestor de datos se desarrolla en paralelo del despliegue de medidores inteligentes, y estamos acostumbrados a decir que el medidor inteligente es el primer elemento para desarrollar Smart Grid o Smart Redes. Y como lo podéis ver en la cadena de información aquí en el slide, lo que hacemos es utilizar el sistema de comunicación para recolectar datos de medidores, pero también de concentradores, porque, como es el caso en Francia, utilizamos la tecnología PLC y instalamos concentradores, y tenemos la oportunidad de poner detectores o sensores a nivel de este concentrador, lo que permite recolectar datos complementarios de los medidores, lo que es importante para nosotros. Y después estos datos comunican con el sistema de información de Enedis e intentamos calificar, poner en calidad, procesar esos datos. A veces desarrollamos algoritmos, por ejemplo, y intentamos convertirlas en alarmas y datos enriquecidos para después utilizar estos datos para servicios para la red, como la gestión de la red baja tensión, por ejemplo, o el monitoreo de la calidad de suministro, pero también para ayudar, como lo decía antes, el ecosistema en sus proyectos de transición energética. Y ahora voy a introducir las diferentes soluciones industriales que Enedis ha desarrollado. Entonces, primero, y es lo más importante para nosotros, es desarrollar soluciones industriales para la operación de la red. Y Antoine lo va a explicar un poco después, pero es importante porque hace un balance positivo entre el costo de los medidores inteligentes y los ahorros que vamos a ganar gracias a estas nuevas soluciones. Entonces, vamos a detallar la gestión de la red media tensión, pero sobre todo la operación de la red baja tensión, porque antes estábamos ciegos en este nivel de tensión y ahora estamos capaces de gestionarlo de manera más relevante. También vamos a ver el monitoreo de la calidad de suministro, que es un indicador clave para un gestor de red, y en Francia tenemos incentivos financieros en este nivel. También vamos a explicar la optimización de la cartografía de redes, que es una base importante para la planificación de red y la operación también. Y iremos un paso más adelante con el uso del Big Data para justamente prever y anticipar el mantenimiento en la red de baja tensión en particular. Y en paralelo, después detallaremos las soluciones industriales para la satisfacción cliente. Primero, el autoconsumo colectivo, que son proyectos a un nivel local
donde consumidores y generadores se juntan en un solo proyecto. También vamos a describir la plataforma Open Data que hemos desarrollado para responder a una voluntad de transparencia del gobierno y de los ciudadanos. También detallaremos la gestión del alumbrado público, que responde a una demanda de las comunidades locales para la gestión de su ciudad. Y también vamos a destacar la gestión de las emergencias de clientes con datos en tiempo casi real y que responde a una tendencia de tener datos casi en tiempo real en todos los aspectos de nuestra vida. Así que ahora voy a pasar la palabra a Antoine, para presentar los servicios para la operación de red. Gracias, Victoria. Buenos días a todos. Entonces vamos a concentrarnos en las soluciones para la operación de red. Próxima lámina, por favor. Para las redes media tensión y baja tensión, el objetivo es localizar más rápidamente las fallas en estas redes y aumentar la satisfacción de los clientes. La solución 3, el monitoreo de la calidad del suministro. Podemos registrar las cortes y las tensiones y los utilizamos para mejorar la satisfacción cliente y reducir los reclamos. También utilizamos la tecnología PLC para mejorar el equilibrio de las fases de la red. Después, la mejora de la cartografía y bases de datos de redes, como lo dice Victoria, es una solución muy importante porque permite de mejorar numerosas soluciones smart. Y por fin, la utilización de todos los datos mezclados permiten de pasar de un mantenimiento curativo a un mantenimiento más predictivo. Primera solución para las redes media tensión, utilizamos el concentrador de datos instalado en las subestaciones media tensión, baja tensión. Y por ejemplo, conectamos a estos concentradores un detector de fallas media tensión que permite comunicar en tiempo real las alarmas de fallas MT al dispatching. Esto permite de mejorar el tiempo de corte, el SID, y de reducir los OPEX, es decir, las horas de trabajo de los operadores de campo. También mejorar la seguridad de personas y propiedades. Utilizamos también el concentrador de datos para detectar fallas específicas como fallas resistivas en la red media tensión que no están vistas por las protecciones de la estación transformadora. Y también por ciertas redes específicas también, como en zonas urbanas, podemos detectar problemas en la permutación automática de los disyuntores y por esto reducir el SID como los OPEX. Próxima. Para las redes baja tensión es totalmente nuevo de tener un nuevo sensor en estas redes y utilizamos el medidor inteligente para detectar y localizar muy rápidamente en casi tiempo real sobre tensiones
en la red baja tensión es para mejorar la calidad de suministro y también la satisfacción cliente, porque reducimos el riesgo de daños a la instalación interior del cliente. También podemos detectar, gracias al concentrador, de nuevo, ciertas fallas en las redes baja tensión aéreas. Depende de la manera de conectar el concentrador a la red baja tensión, pero de nuevo podemos disminuir el SAIDI y reducir los OPEX con estas soluciones. Un enfoque en la sobretensión, en las fallas, en las redes baja tensión, disculpe. Un caso concreto que es la rotura del conductor de neutro. El medidor Linky detecta una sobretensión. El breaker interno del medidor se abre y una alarma es enviada en tiempo real al sistema de supervisión central. Podemos identificar el problema y localizar precisamente, y después enviamos un equipo de intervención de campo directamente al lugar de la falla. Para el monitoreo de la calidad de suministro, registramos las cortes, más de una segunda, y las tensiones, es decir, tensiones demasiadas bajas o altas, y utilizamos todos estos datos para responder a los reclamos de los clientes. Nos evita instalar registradores en la instalación de cliente, como lo vimos antes, y reduce el tiempo de investigación y de tratamiento de los reclamos. También utilizamos la tecnología PLC, especialmente la fase eléctrica de los medidores, para mejorar el equilibrio de la red baja tensión. Podemos proponer cambios de fase por 1, 2 o 3 medidores conectados a una subestación MTBT, y por eso mejorar la calidad de servicio, de suministro y el equilibrio de la red. Para las bases de datos de redes y la cartografía, utilizamos el enlace entre los medidores inteligentes y el concentrador de datos instalado a la subestación MTBT, gracias al PLC G3. También utilizamos la fase eléctrica, y todo esto optimiza las bases de datos y todas las otras soluciones o funcionalidades Smart Grid, como por ejemplo la automatización autocurativa. Mejora también la gestión de crisis y la información cliente en caso de corte eléctrica, por ejemplo. Última solución, el Big Data, es decir, recolectar y tratar todos los datos mezclados, tensión, alarmas, cartografía de red, con una visión experta, es decir, de los expertos de NDIS, y algoritmos específicos de Machine Learning supervisados
por los expertos para pasar de un mantenimiento curativo, es el ejemplo de la rotura del conductor de neutro, a un mantenimiento predictivo con la posibilidad de anticipar las fallas y de tener un refuerzo de la red, del material antes de las fallas, como sobretensiones, por ejemplo. Para terminar, algunas cifras clave de nuestro proyecto Linky Red, es decir, AMI para la gestión de las redes media tensión y baja tensión, nos permite reducir el SAIDI de más de 3% por toda la duración de vida del proyecto. Representa una inversión de 30 millones de euros y sobre todo un periodo corto de payback de 5 años. Es decir que el análisis costo-beneficio del proyecto Linky Red es muy positiva. La solución equipa todos los centros de dispatching media tensión y las oficinas de operación de red de la red de baja tensión, los concentradores, los 700.000 concentradores de nuestras subestaciones están conectados con 52.000 detectores de fallas media tensión y tratamos más de 1.500 alarmas cada día o cada mes. Gracias y voy a dar de nuevo la palabra a Victoria para los servicios clientes. Gracias, Antoine. Bueno, ahora voy a detallar más en profundidad las soluciones para la satisfacción cliente, con 4 soluciones. Primero, el autoconsumo colectivo, y lo veremos un poco después, pero el objetivo es hacer sostenible el doble rol de operador de redes y de datos para el desarrollo de estas comunidades energéticas locales, para que estas comunidades no usen redes privadas. Y esto es muy estratégico para nosotros. La solución de Open Data nos permite desarrollar un rol de gestor de datos público, neutro y transparente que cumpla con la regulación y facilite los proyectos de transición energética. Y esto es el posicionamiento que tenemos que tener en Francia, que nos dio la Comisión de Regulación. La tercera solución es la detección de fallos en el sistema de alumbrado público y que nos permite reafirmar el rol de operador de red como un actor a cargo de los servicios de datos para las autoridades locales, que tienen 3 roles distintos en Francia y que voy a detallar un poco después. Y la última solución es el servicio de atención cliente, que nos permite mejorar la satisfacción cliente a través de un diagnóstico en tiempo real, y esto durante la llamada de los clientes. Entonces, la primera solución, el autoconsumo colectivo. Bueno, podemos decir que estos proyectos se están desarrollando en Francia desde hace 4 años, cuando la reglamentación lo permitió. Es decir, hay consumidores y generadores que se juntan para implementar un proyecto a nivel local en baja tensión y con paneles solares para la mayoría de los proyectos.
y que quieren compartir esta energía local entre ellos. Y aquí el rol del operador de red es primero colectar los datos a partir de los medidores inteligentes de cada consumidor y de cada generador, y después procesarlos, hacer cálculos para determinar la parte del consumo de cada consumidor que proviene de la generación local y la parte que proviene de la comercializadora complementaria si no hay suficientemente generación a nivel local. Y esto es un rol muy importante para nosotros, nos permite certificar los datos y transmitir estos datos a todo el ecosistema de estos proyectos, que sea la entidad que gestiona este proyecto, la comercializadora, los consumidores, los generadores, etc. Y esto, además, nuestro posicionamiento nos permite suministrar electricidad incluso en ausencia de generación local y de garantizar la calidad del suministro. Esto es muy importante porque, como lo decía antes, esto nos permite de formar parte de este ecosistema a nivel local de las comunidades locales para que ellos usaran redes privadas. Y esto es clave en Francia. Y puedo decir que ahora tenemos como 40 proyectos de este tipo en Francia y las entidades que desarrollan estos proyectos son colectividades locales, pero también asociaciones o arrendadores sociales, por ejemplo, que quieran desarrollar este tipo de proyecto. Ahora voy a presentar lo que hemos desarrollado, la plataforma de Open Data. Era una voluntad del gobierno esta apertura de los datos, pero puedo decir que Enedis fue proactiva en el desarrollo y la implementación de esta plataforma, proponiendo una interfaz gráfica muy pedagógica y no solamente documento Excel, etcétera, algo muy accesible para que cada uno pueda entender el tema de la electricidad en Francia. Tenemos 50 tipos de datos en esta plataforma y los principales usuarios son primero las autoridades locales que quieren tener una visión de la generación y del consumo a nivel de su territorio, que sea una región, una ciudad, etc., para desarrollar sus planes de planificación energética o determinar dónde se necesita más la renovación de ciertos de sus edificios, por ejemplo. Podemos ver también que las startups utilizan estos datos para ayudar a las autoridades locales, por ejemplo, o para proponer ofertas comerciales adecuadas a los nuevos usos de los consumidores. Y al final podemos ver un amplio espectro de actores especializados que usan nuestros datos, como los actores de la movilidad eléctrica, porque ponemos en Open Data los puntos de recarga para los vehículos eléctricos, por ejemplo, pero también podemos ver organizaciones de pesca o de agricultores que utilizan la cartografía de nuestra red que está en Open Data para desarrollar aplicaciones para detectar si están cerca o no de la red de distribución. Y esto permite no tener accidente en su trabajo. Y al final, unos ciudadanos también utilizan esta plataforma. Podemos decir que es una voluntad de apertura y que solo ponemos en Open Data datos anonimizados y agregados, porque también tenemos que garantizar la privacidad de unos datos. La tercera solución, pues la detección de fallos en el sistema de alumbrado público. Puedo decir que es un servicio concreto para reafirmar nuestro rol para ayudar a las autoridades locales que tienen en Francia tres roles, papeles. Primero, son usuarias de la red de distribución. Segundo, son propietarias de la red y también
tienen competencias para la planificación del territorio, y estos 3 roles hacen que vamos a desarrollar más servicios para este tipo de cliente, entre comillas. Y ese sistema de detección de fallos en el sistema de alumbrado público utiliza los datos de los medidores inteligentes. Cada día colectamos los índices diarios y con la colectividad decidimos de un umbral a partir del que enviamos una alarma porque el consumo es demasiado bajo o alto comparado al nivel medio. Y esta alarma se envía un día después del incidente, lo que permite una reacción muy rápida por parte de las autoridades locales y detectar fraude, degradación, y esto permite también evitar unos costes para las colectividades que, como lo sabéis, no tienen mucho dinero ahora, y les permite accionar intervenciones muy rápidas. Y la última solución que queríamos presentar es el servicio de atención al cliente. Es decir, que antes no teníamos una visión muy clara de lo que pasaba en baja tensión antes de la llamada de un cliente, y ahora podemos en tiempo real, cuando un cliente nos llama, reaccionar y comunicar directamente con el medidor del cliente para ver un poco la situación y responder en directo directamente al cliente. Y creo que esta solución nos permite aportar más satisfacción a los clientes y reaccionar de una manera muy moderna, porque como lo podéis ver en la internet ahora, todo el mundo necesita datos de manera rápida y casi en tiempo real, y esto nos parece importante para la modernización de nuestro servicio al público. Bueno, muchas gracias por su atención. He presentado las diferentes soluciones al cliente. Bueno, ahora por último vamos a hablar del proceso, es decir, cómo se desarrollan las soluciones que han presentado a Victoria y Antoine en su empresa. Entonces, muy rápidamente, el proceso para el desarrollo de soluciones adaptadas al operador de red tiene 3 etapas principales. Entonces, está puesto desde el punto de vista de cómo podemos ayudarles a ustedes, pero de modo general, en primer lugar, tendrán que hacer un análisis de la situación actual, una identificación de necesidades del negocio y una evaluación de beneficios de rendimiento. En ese sentido, dentro de todo el catálogo de soluciones posibles para utilización de los datos, ya sea para la red o para los clientes, tendrán que hacer una recolección y una introspección en interno de la empresa para ver cuáles son los casos de uso y las aplicaciones prioritarias, hacer unas evaluaciones de costo-beneficio en función de su contexto particular, y luego pues ver cómo se pueden desarrollar esos casos de uso en su empresa. Entonces el punto 2 es la fase de ingeniería y prueba de concepto. Entonces nosotros lo que recomendamos es focalizarse en el estudio de viabilidad tanto en tecnología como en organización. Es decir, en primer lugar, ver cómo se tienen que organizar internamente, qué tipo de herramientas, tecnologías de gestión de datos tienen que desarrollar, porque son nuevas, no son cosas que se hacían antes a nivel de la distribución y que aparecen ahora con todo lo que son soluciones inteligentes. Entonces son temas muy importantes a nivel organizacional. Se puede hacer un informe de asesoría en términos de política industrial, es decir, si desarrollan una solución genérica de un fabricante o si desarrollan su propia solución de gestión de datos a nivel de la empresa. Y un punto importante que recomendamos también es hacer una prueba de concepto para un caso de uso específico seleccionado por ustedes. Es decir, dentro de todas las posibilidades que existen, hacer una priorización y concentrarse primero en una solución, en un caso de uso, y ir desde el inicio hasta la finalización de esa solución y ver cómo se aplica.
Finalmente, en tercer lugar, hay lo que llamamos el despliegue industrial de una solución llave en mano. Entonces, en ese sentido, ya sea nosotros o alguna empresa externa puede coordinar de modo general el desarrollo de soluciones adaptadas al operador de red en base a los datos de medición inteligente. Entonces, en ese sentido, pues se coordina llave en mano el proyecto, garantizando el despliegue operacional, siempre basado en las selecciones de política industrial y en los casos de uso seleccionados en función de la priorización de cada empresa. Y bueno, finalmente nos apoyaremos evidentemente en la prueba de concepto y se realiza la operación y mantenimiento de la aplicación. Entonces, eso es la visión general, muy sintetizada de cómo se desarrollan este tipo de aplicaciones. Son temas que trabajamos cada vez más a nivel de DEF International Networks, con cantidad de clientes que están ya en un nivel avanzado del despliegue de medición inteligente, y sin duda abre muchísimas posibilidades a nivel tecnológico y de gestión de negocio para los próximos años. Bueno, hasta aquí la presentación. No sé, José Vicente o Elías David, si tenemos algo más de tiempo para presentar las referencias. Si no, quedamos aquí y hacemos las preguntas. Pues yo creería que sí, Marc. Mar, yo creo que hay bastantes preguntas. No sé si tú las tienes ahí en el chat. No las vi aún, pero sí que hay bastantes, sí. Así que podemos pasar a las preguntas y a las referencias ya lo dejamos para otro día. Bueno, en todo caso, en el PDF que recibirán tendrán las referencias. Sí. Si quieres colocar la diapositiva donde está toda la parte de Enersys a nivel mundial, las alianzas que tienes. Sí. Eso. Sí, ahí lo tienen. Es un resumen de algunas de las referencias que tenemos a nivel de medición inteligente a nivel mundial. Hay bastantes en Europa, bueno, todo lo que es Bélgica, Suiza, Andorra. También desarrollamos mucho el Oriente Medio. Trabajamos en Israel, en Líbano, en Arabia Saudí también trabajamos y en Emiratos. Trabajamos mucho también en el sudeste asiático, en Nueva Caledonia. En India tenemos un proyecto muy importante de 5 millones de medidores inteligentes que se están desplegando ahora mismo. Y bueno, en América Latina, pues como saben, nuestra relación estratégica con el COSIER, que realizamos cursos de medición avanzada con ellos. Y en Uruguay también, un aliado estratégico de DF en Latinoamérica, con quien trabajamos también en temas de funcionalidades para la red de la medición inteligente. Bueno, gracias, Mar. Entonces podemos proceder a las preguntas. Pues como vieron, es bastante interesante toda esta información que nos han dado y que precisamente para nuestra próxima capacitación avanzada en AMI, pues vamos a incluir parte de lo que es el manejo de la información para mejoramiento de la gestión del operador de red en general. Y entonces procedemos a las preguntas. Entonces, Marc, si quieres, Nelson las va leyendo o tú las lees, como quieras. Bueno, si Nelson ya tiene alguna lista preparada, mejor, porque yo aún no las vi. Bueno. Adelante, Nelson, si puede. Ok. Bueno. Comenzamos con Jonathan Escobar Osorio. Dice, buen día, una duda para el final. Con la medición bidireccional, ¿cómo se realiza la medición de armónicos, que son un gran problema para la calidad de potencia en las redes, más cuando hay generación distribuida? Armónicos. Armónicos no están realmente registrados por el medidor Linky. Sobre todo registra la tensión cuando es más alta que 10% de la tensión nominal o más bajo que 10% de la tensión nominal. Y registra esto todos los 10 minutos. Pero los armónicos no están registrados porque significa dinero en el design del medidor y quizás no era un real problema para las redes francesas al principio del
del proyecto Linky. Pero quizás va a devenir un problema con el vehículo eléctrico o la generación distribuida en el futuro. Perfecto. Bueno, Gilberto Gamboa pregunta, ¿en Francia el gestor de datos es un negocio independiente del operador de red? ¿O la gestión de datos? Sí, le gestionnaire de données est séparé du gestionnaire de réseau. c'est indépendant du gestionnaire de réseau. En Francia, el gestor de red también es el gestor de datos. La reglamentación decidió así que es la misma entidad que gestiona los dos aspectos, red y datos. Sabemos que en América del Sur hay varios países que se están preguntando si hay que separar el gestor y el operador de red, como en Colombia o en Chile. Sin embargo, para nosotros en Francia, como Enedis EDF gestiona el 95% de los clientes, pues el gobierno y la Comisión de Regulación decidió confiar esta gestión de datos al operador de red y no separar estos dos cargos. Perfecto. Bueno, viene también una nueva pregunta de Jonathan Escobar. ¿PLC es susceptible al ruido? ¿Cómo mitigaron estos problemas y cuáles son las limitaciones en cantidad de equipos y distancias de PLC? Sí, claro que existe ruido, especialmente en zonas urbanas, redes urbanas, pero la nueva tecnología G3, después del G1, mejora realmente la gestión del ruido con una real fiabilización de la comunicación. Es decir, que no hay problema para recolectar los datos con un tazo muy largo, es decir, más que 98% datos el día próximo. El solo problema con el PLC quizás sea detectar cortes eléctricas gracias a la comunicación PLC y gracias a cortes de comunicaciones. Es un servicio realmente smart que ya no había industrializado a Enedis porque recolectamos falsas alarmas o alarmas falsas. Es decir, que la comunicación PLC está cortado y todavía existe el suministro eléctrico, la alimentación eléctrica. Es la sola limitación que veo, pero para recolectar los datos de medición no hay problema con la tecnología G3, incluidos las redes urbanas. Gracias, Antoine. Bueno, Juan Carlos Tripaldi tiene dos preguntas, entonces hago la primera. EDF especificó técnicamente la tecnología de los medidores y la plataforma AMI, al igual que hizo Enel con Meters and More, o EDF eligió para el proyecto Linky un producto ya existente en el mercado. Claro que es un desarrollo específico con especificaciones que hemos escrito. Sí, claro. Había un piloto con
300.000 medidores, más que 10 años antes, en zonas urbanas y rurales. Y después, Enedis escribió las especificaciones del sistema con diferentes sí, de medidores, pero es totalmente específico y adaptado al contexto francés, incluido el enlace con detectadores de faltas, media tensión y todo esto. Perfecto. La segunda pregunta de Juan Carlos es, ¿EDF tuvo que cambiar la organización de la empresa creando una estructura específica para administrar la red de medidores AMI? ¿O las tareas de operación y mantenimiento, tanto del software, telecomunicaciones, medidores, se mantuvieron en sus áreas separadas? Sí, sí, hay una organización específica con 7 supervisiones regionales para todo el territorio francés y una hipervisión nacional que administra el sistema, es decir, las versiones de firmware embarcados en los materiales, medidores y concentradores, y las supervisiones regionales cuando tienen problemas que no pueden solucionar, llaman a la hipervisión y al nivel 2 de expertos de la hipervisión nacional que tiene una visión global del sistema Linky y de su funcionamiento. Perfecto. Una última de Juan Carlos y es, ¿se utiliza la alarma de falta de tensión del medidor para generar un reclamo por falta de suministro en el cliente y enviar una cuadrilla a normalizarlo? No realmente alarmas de falta de tensión. Los medidores registran las cortes de tensión, es decir, más de una segunda de corte, y cuando la alimentación eléctrica viene de nuevo, el medidor envía estos datos durante la recolección de datos durante la noche, una vez per día, pero las alarmas de falta de tensión es el servicio basado en las cortes de comunicaciones PLS que ya he evocado y que ya no está industrializado. Es decir, que no existe una función como el last gasp del punto a punto o de la tecnología radio para los medidores. Es diferente, es una registración de las cortes y una utilización del PLC para intentar a detectar problemas de suministro. Perfecto. Bueno, Ana María Buitrago pregunta, si toda la información que llega a la escala del operador de red llega a la escala del operador de red, ¿cómo se gestionó el incremento para la toma de decisión en el centro de control? ¿Se necesitó más recurso o se hizo algún desarrollo que facilitara la identificación o revisión de la información? Sí, va muy bien. Sí, no, a mí tampoco me queda muy clara la pregunta. No sé si Ana María puede precisar de nuevo, porque no acabamos el tema. Mientras Ana María nos vuelve a formular, Eder Alexander Mercado dice, ¿cómo se detectan las fallas resistivas en media tensión con AMI?
Las fallas resistivas es el concentrador que registra la tensión, la imagen de la tensión, media tensión, cada segunda, y desde esto hay un cálculo de lo que llamamos en francés la tensión inverso, tensión inversa, que es la imagen del equilibrio del sistema tres fases. Si el sistema está equilibrado, la tensión inversa es igual a 0. Si hay un desequilibrio, es decir, por ejemplo, una falla resistiva en la red media tensión, no está a 0. Y cuando esta medida alta está confirmada en el tiempo, más que 5 segundos, el concentrador de datos envía una alarma al centro de control de la red media tensión. Perfecto. Bueno, tenemos 3 preguntas de Hugo Ruiz. La primera es, cuando hay armónicos en la red y se utiliza el PLC, ¿cómo atenúan que la información no tenga problemas con este tema? No sé si está clara la pregunta o sí. Sí, no, bueno, es lo que respondió ya Antoine antes, con el ruido, con la conexión G3 de PLC, no, en principio no afectan los armónicos en ese sentido. Ok, aquí la segunda de Hugo es, ¿qué porcentaje de problemas se han detectado que son atribuibles al cliente y no al operador de red? Je ne sais pas si vous avez compris la question, c'est quel pourcentage c'est de problèmes attribués au client et quel pourcentage c'est des problèmes réseau. Ça, on a des données sur ça. Oui. Non, mais en tout cas, on peut savoir, nous, à travers du CPL, que c'est pas un problème qui vient de chez nous. Mais là, Et du ping aussi. Et du ping, quoi. Tu prends. Parler du ping, qui permet de discriminer. Après, le pourcentage, je ne sais pas. Ouais, tu veux dire. Sí. Por esto utilizamos el servicio que describió Victoria, el ping utilizado por los agentes del servicio de atención cliente, es decir, comunicar en tiempo real con el medidor y saber si el problema viene de la alimentación del concentrador, del medidor o de la instalación interior del cliente. No sabemos realmente el porcentaje de problemas de la instalación cliente o de la red de distribución, pero los agentes tienen la posibilidad de discriminar los problemas de red y los problemas de los clientes, por ejemplo, con un disyuntor abierto. Ok, perfecto. Y la última pregunta de Hugo es, cuando el cliente presenta problemas que le suspenden su servicio, ¿se ve reflejado en los indicadores del operador de red? C'est justement la question pour le problème qui sont attribués au client. Est-ce que ça rentre dans le temps de coupure de réseau, dans le SID ou dans le SIFI et tout ça? Ah, no es parte del SID o del tiempo de corte porque el medidor ya está con una alimentación eléctrica perfecta. Es decir, que no hay problema desde el punto de vista del medidor y poco a poco
vamos a calcular el SAIDI y el tiempo de corte anual utilizando los datos del medidor Linky. Ya no es el caso, pero en el futuro próximo, vamos a calcular el SAIDI basado en los datos del medidor. Es decir, que si el problema es del lado cliente, del punto de vista del medidor, no hay problema, no hay corte y no hay impacto sobre el SAIDI. Perfecto. Bueno, Carlos Parra pregunta cuál es la cantidad de personas que trabajan en el área de control y monitoreo. Y Alejandro Londoño pregunta, ¿qué datos utilizan para la gestión de pérdidas con agua? Nombre de personas o la supervisión. Nombre de gente, para las supervisiones regionales del AMI, quizás sea 20 personas, 20 agentes per supervisión regional. Para el monitoreo de la calidad de suministro, pienso que para cada oficina es 5 agentes, y para el centro de control es más que esto, es decir, 20 también, y hay que multiplicar todos estos nombres para 30, porque tenemos 30 regiones o 30 centros, es decir, algo como para todas estas oficinas, algo como 300 o 400 máximo. Y para los datos utilizados para las pérdidas, podemos utilizar los index, claro, y también las curvas de carga. Curvas de carga, 10 minutos es el más pequeño paso de tiempo que tenemos para las cargas de curva que están recolectadas una vez al día. Y utilizamos estos datos para detectar algo anormal en el consumo, función de la potencia del cliente. Podemos detectar cosas anormales. Perfecto. Bueno, Ana María Buitrago pregunta, ¿quién realiza el chequeo con la llamada del cliente? ¿El mismo contact center o el centro de control de atención de media atención? Donc, la question c'est quand il y a des appels pour des problématiques de clients, qui fait le ping ou qui fait le check de l'installation client, est-ce que c'est directement les agents? C'est les agents du service de dépannage, donc centre d'attention cliente. Vas-y. Ah ben, j'arrive plus à... Je suis hors connexion. Bah, j'ai les tu vois. Son los agentes del centro de atención cliente que toman las llamadas de los clientes y que utilizan el ping del medidor. Es decir, en menos de una minuta o para 40 segundos tienen la respuesta del medidor que dice no tengo alimentación o todo está normal,
el problema debe ser en la instalación del cliente, ¿no? Es el agente del centro de atención cliente quien utiliza esta función. Perfecto. Tu veux mon truc? Je suis en train de No se escucha, Nelson. Perdón. ¿Todo el desarrollo de soluciones adaptadas están sujetas a la regulación local? ¿Cómo se hace cuando estas condiciones no están dadas por parte del regulador local? Y además pregunta Jorge Herrera si Enedis es una sociedad privada. Voy a contestar a la última pregunta. Pues Enedis es 100% Grupo EDF y el Grupo EDF es una empresa que cotiza en bolsa. Sin embargo, tiene el 85% de su capital que es propiedad del Estado francés. Y en cuanto a la primera pregunta, la de la regulación local, lo que puedo decir es que en Francia, por ejemplo, Enedis trabaja de manera muy cerca con el gobierno en cuanto a todos estos temas de las comunidades locales, de la gestión de los datos, etc. Y que puede de cierta manera proponer de manera proactiva soluciones al gobierno para que el gobierno decidiera después si va a desarrollar esta solución, pero trabajamos de manera muy cerca con el gobierno y tenemos, diría, una escucha interesante por parte del gobierno en esos temas. Y lo que puedo añadir también es que en ciertos proyectos hay unas entidades que sean autoridades locales o empresas privadas que pueden proponer al gobierno lo que llamamos experimentaciones y dentro de un marco muy preciso pueden desarrollar experimentaciones durante un tiempo limitado y después el gobierno decidiera si va a desarrollar o no esta experimentación de manera más industrial. Yo quiero añadir algo. Es importante entender que las comunidades regionales tienen un papel muy importante en el negocio de Enedis, la distribuidora francesa, la distribuidora de EDF. ¿Por qué? Porque Enedis no es propietario de los activos de la red en Francia. Enedis gestiona una concesión. Los propietarios de los activos de redes son las comunidades regionales y estas comunidades nos dan una concesión sobre la región y sobre los activos, una concesión de 20 a 30 años. Entonces, cada 20 y 30 años tenemos que renovar esas concesiones, firmar con las comunidades regionales y entonces tienen un peso muy importante en la gobernanza de la empresa. Entonces, tenemos un incentivo muy fuerte para complacerlas. Perfecto. Bueno, aquí Johan Alvarado pregunta, ¿el direccionamiento o nombre de cada uno de los medidores, qué tipo de protocolo de red TCP/IP se utiliza en las comunicaciones? Creo que es Internet Protocol versión 4 seguro y va a migrar quizás a la versión 6, pero no estamos especialidades de esto por aquí. Internet Protocol de seguro, especialmente para las comunicaciones celulares, después entre concentrado de datos y el sistema central.
Perfecto. Y la segunda pregunta de Johan es, ¿se encuentra ideada una posibilidad de actuación en electrodomésticos y o dispositivos domiciliarios, Internet de las cosas, a los clientes? Okay. Sí, Fabián hablando. En Francia, como lo dije antes, estamos en un sistema unbundling. Es decir, que nosotros, como distribuidora, somos un actor público regulado, ¿ok? Y neutro. Después hay otros actores que son las comercializadoras y ellas están en contacto con los clientes. Y entonces ellos pueden hacer ofertas de este tipo, pero nosotros como actor neutro de la red, del gestor de la red, gestor de los datos de la red, no podemos ir más allá del medidor. Pero lo que podemos decir con el despliegue de medidores inteligentes es que permiten comunicar datos en tiempo casi real o como mínimo datos diarios. Así que estos servicios de datos, Enedis les puede proponer a comercializadoras o empresas privadas para que ellos mejoraran sus servicios al cliente. Y eso nos posiciona como un actor neutro y facilitador del mercado eléctrico aquí en Francia. Sí, nuestras interfaces son comercializadoras y ellos, gracias a los datos, a los servicios que tenemos, pueden ofrecer servicios específicos más allá del medidor a sus clientes. Perfecto. Bueno, yo les propongo que vayamos hasta las y 25 con las preguntas y las demás las mandamos en las memorias. ¿Te parece, Marc? Sí, hacemos así, bueno, no habrá tiempo, si no. Listo, perfecto. Vamos con, yo creo que con las últimas dos. Por aquí, Hugo Ruiz pregunta, ¿en Francia quién cubre el costo del proyecto? ¿Qué proyecto? El proyecto Linky, es decir, el AMI, el global, el costo de los 5 billones estos del costo total AMI. Pues al final es el cliente, porque el tema es que está dentro de la tarifa de Enedis, y sobre los 20 años pues habrá unos ahorros a través de la medición inteligente, pero al principio pues los gastos van a estar en la tarifa. Perfecto. Bueno, yo quiero dar estas dos preguntas como parte final. Una de Alejandra Galarza y otra de Yulisa Naranjo. Entonces, Alejandra pregunta sobre si el sistema AMI está integrado con su sistema comercial para la facturación, corte y reconexión de sus clientes. Y Yulisa pregunta cómo interactúan el operador de red de distribución y el operador de transmisión. Es que el operador de red tiene el rol de colectar los datos, procesarlos, ponerlos en calidad para transmitir estos datos de consumo de los clientes a las comercializadoras para que ellas facturaran después directamente sus clientes. Y en cuanto a los cortes, de la misma manera, el orden proviene de las comercializadoras que dicen al operador de red: quiero que cortes este cliente de manera precisa, y justo después el operador de red lo va a hacer, pero el orden proviene de la comercializadora y el operador de red no tiene un rol particular en esta decisión, solo reacciona a la comercializadora. Es decir, que aparte nosotros podemos intervenir como gestor de la red cuando hay un problema técnico, y entonces nos puede llamar el cliente, pero puede llamar también a la comercializadora. Sin embargo, la factura del suministro energético y que también incluye la parte distribución, lo hace la comercializadora. Y nosotros solamente proveemos a los actores de mercado pues, los datos para que puedan hacer la factura.
Perfecto. Perfecto, bueno. Pues vamos a dejar las preguntas por aquí, vamos a recolectar las que quedan aún en el chat y se las vamos a enviar a EDF para enviárselas nuevamente dentro de las memorias del evento. Entonces, muchas gracias a Victoria, a Mar, a Antoine, a Fabián. Le voy a dar entonces la palabra a José Vicente para el cierre de esta jornada. Adelante, ingeniero. Bueno, creo que no está por aquí. Sí, para el operador de la red de transmisión, la sola comprar energía y también utilizar los datos de los medidores para perfiles de profil. Perfiles de carga. Sí, perfiles de carga para mejorar y las previsiones de consumo y generación del punto de vista de la distribución. Es una utilización que interesa al operador de transmisión. Ok, perfecto. Le doy la palabra entonces ahora a David. David, por favor, adelante. Bueno, quiero agradecerles pues a todo el equipo de EDF que tuvieron este espacio de tiempo para compartirnos las experiencias que han ustedes acumulado en el desarrollo y la implementación de todos los temas de medición inteligente. 35 millones de medidores son un número muy importante de equipos que se han instalado. Todas las preguntas que se han formulado han sido de mucho interés y nos quedan muchas preguntas por resolver. Eso demuestra la importancia del tema que es para Colombia y para algunos de los países de la región en estos cambios que estamos implementando en el sector, en el futuro del uso de la energía eléctrica y de la participación realmente del usuario, digamos, como un actor activo dentro de la red de energía eléctrica. Seguiremos en contacto pues, con el equipo de EDF, Victoria y Antoine, muchísimas gracias, a Marc y a Fabián, que han sido aliados importantes, y a todos nuestros participantes agradecerles la participación y haber aceptado nuestra invitación a este espacio, y seguiremos formulando nuevos espacios de trabajo en torno a estos temas que son de gran interés para el sector. Muchísimas gracias, les deseamos un feliz día, y están atentos a nuestra página web para que puedan ver la grabación de la reunión, así como descargar la presentación y el documento de preguntas que nos comparta el equipo de EDF. Bien, bueno, muchas gracias a todos y seguimos en contacto para los próximos pasos. Bueno, gracias al COCIER por la organización del webinario y bueno, hasta pronto.